Buenas tardes. Para quien no me conozca, soy Javier Rodríguez, más conocido como Maquivir en redes sociales y en el mundillo de la impresión 3D. Yo en realidad soy ingeniero electrónico de formación, pero un día me tropecé con la impresión 3D y todo se complicó. Empecé a sacar diseños, empecé a ganar algún dinero con ellos y poco a poco este hobby pues, fue consumiendo más horas de mi día a día hasta que llegó un punto en el que pues ya no tenía más horas el día y tuve que tomar la decisión de dejar mi trabajo para poder dedicarme a esto a tiempo completo. Como la mayoría, los primeros diseños que yo imprimí no eran míos, sino que eran pues, diseños de Thingiverse en aquel entonces. Y algo que pasaba era que todas las piezas que se imprimían, pues, o la gran mayoría, necesitaban configurar soportes que luego tenías que quitar. Al coger la pieza finalizada, pues tenías que repasar algunas imperfecciones con el cúter, tenías que lijar, hacer postprocesado o incluso montar algunas piezas que no siempre encajaban todo lo bien que deberían. Y para mí esto es algo que le quitaba la magia a esto que es algo tan chulo como la impresión 3D. Perdía ese encanto. Entonces yo cuando empecé a diseñar realmente diseños para mí mismo, yo buscaba ahorrarme todo este proceso. Yo buscaba acabar la impresión y poder cogerla y que estuviese acabada, no tener que quitar soportes, hacer postprocesado, montar. Entonces, al final cuando empecé ya a especializarme, en diseños articulados, pues seguía con esto en mente, ¿no? En diseñar pensando en que esas piezas iban a ser impresas y cómo yo quería que fuesen impresas y que fuese una impresión amigable, una impresión chula que acabase de imprimir y pudieses ya coger la pieza directamente de la máquina. Entonces, esta charla en un principio yo la iba a enfocar por ahí, iba a enfocarla en cuanto a consejos o trucos del diseño enfocado para la impresión 3D, es decir, diseñar sabiendo que esa pieza la vas a imprimir en 3D. Y mientras preparaba la charla, me di cuenta de que precisamente estos puntos son todavía los que no puede hacer las inteligencias artificiales. Una inteligencia artificial a día de hoy todavía no está modelando para la impresión 3D. Y pensé que sería algo chulo mezclar los dos conceptos en la misma charla y hablar un poco de las dos cosas, de los diseños, cómo diseñar para imprimir, y el estado actual de las inteligencias artificiales de modelado 3D. Bueno, yo me he presentado. Ahora habría que hablar de qué es la IA, la inteligencia artificial, que realmente está mal llamada inteligencia artificial, porque son redes neuronales que están programadas para buscar patrones en conjuntos de datos. Se alimentan con una gran base de datos, de información, y se les entrena a detectar patrones y a imitar ciertos comportamientos. Este método de funcionamiento funciona muy bien pues, con texto, con imágenes, con vídeo, porque es información que está muy disponible en Internet. Hay una gran cantidad de imágenes, de vídeos, que esta inteligencia artificial puede utilizar para alimentarse y para funcionar cada vez mejor. Sin embargo, esto no es tan así con los diseños 3D, porque los modelos 3D, los archivos 3D, no son tan numerosos, son archivos más pesados, más difíciles de procesar y de interpretar. Entonces, a día de hoy, las IAs de modelado 3D en realidad funcionan todavía en base a imágenes. Bien porque tú le pases una imagen y le pides que te la convierta a 3D, o bien a través de un prompt que la IA usa para generar primero una imagen en 2D y después generar un modelo 3D. Esto tiene un problema y es que, claro, esa red neuronal, esa inteligencia artificial, no está trabajando con un modelo 3D, sino que está trabajando con una imagen 2D que solo se centra en convertirla en 3D, no se centra en que esa pieza después va a ser impresa, no se centra en los problemas que puede tener en la impresión. Entonces, para mí es algo muy importante como diseñador entender la tecnología. Si vas a diseñar para imprimir, tienes que entender exactamente cómo funciona esa tecnología para poder exprimirla al máximo. Tienes que saber que estamos hablando de fabricación aditiva, típicamente por composición de capas, ya sea FDM, por resina o demás tecnologías. Este
Esto lo que nos hace es saber cuáles son los límites de esta tecnología y también cómo podemos aprovecharla a nuestro favor para poder sacar el máximo partido de un diseño sabiendo que ya lo vas a diseñar con un propósito. Esto se puede ver muy fácil con cualquier diseño de test, de calibración, test de tortura. ¿Por qué? Porque estos diseños están pensados para llevar al límite las capacidades de una impresora 3D. De hecho, sobrepasan el límite y sabes hasta dónde te puedes quedar. Entonces, como diseñador, sabes hasta dónde puedes llegar con un modelo para que luego al imprimirlo quede bien. Hablamos, por ejemplo, de los perímetros pequeños, que hoy en día la verdad que lo gestionan mucho mejor las máquinas, pero hace unos años les costaba mucho. Pequeña deposición de material en zonas pequeñas era algo que las máquinas todavía no gestionaban muy bien. Y entonces pues existe esa limitación de cómo de pequeña puedes hacer una estructura impresa en 3D. Por ejemplo, los voladizos. Ya no solo saber hasta qué ángulo puedes hacer un voladizo geométrico, sino también qué forma puede tener ese voladizo y que aún así se sustente. Evidentemente, cada máquina tiene sus capacidades, sus límites, y no puedes diseñar un modelo específico para cada máquina. Pero si sabes que el 99% de las máquinas son capaces de imprimir voladizos de 40 a 35 grados, pues como diseñador ese es tu límite. Hasta ahí es hasta donde puedes llegar con tu diseño. Algo parecido pasa con los detalles. Yo podría hacer una textura muy fina, muy detallada, que luego el 99% de las personas lo va a imprimir con una impresora FDM con boquilla 0,4. De nada me sirve hacer una textura más fina de 0,4 si luego no se va a ver reflejada en la impresión. O peor, va a causar artefactos que hagan verse peor la pieza. Entonces, yo como diseñador conozco esta limitación, hago las texturas acorde a ese tamaño y puedo jugar con darle más profundidad a ciertas texturas o ciertos relieves para sacar provecho de estos tamaños y, por lo tanto, que el diseño al final, una vez impreso, se vea mejor. Aquí tengo algunos ejemplos de diseñadores que entienden este concepto, de que saben que están diseñando para impresión 3D. El diseñador Eastman tiene varios bustos de estos de tipo fanart, y este es un ejemplo que me gusta mucho, un busto de Darth Vader, el cual tiene unos voladizos bastante exagerados en la zona del casco, de la máscara, y este diseñador lo que hizo es partirlo en dos piezas, sabiendo que ya la parte superior se va a imprimir inclinada. De esta forma, lo que era un voladizo de un ángulo imposible a día de hoy, se convierte en una pieza con unos voladizos gestionables o bastante asumibles para cualquier impresora 3D. El mismo diseñador tiene este busto de Deadpool, que por cierto estaba por ahí impreso. Este busto se imprime sin ningún soporte y aún así tiene un montón de detalles, de relieves, ¿vale? Ya no solo ángulos rectos, sino un montón de detalles curvos que llevan al límite, lo que es la capacidad de la impresión de la impresora de hacer voladizos. Este diseño sí que es mío, que lo hice hace varios años, y aquí también jugué con cómo de largo puedes hacer, por ejemplo, una varilla a 45 grados de inclinación, y luego jugué todavía más llevando los voladizos al extremo con la hoja de la guadaña. Y al final creo que es algo importante, ¿no?, que un diseñador tenga una impresora al lado. Cuando está diseñando, que pueda probar lo que está diseñando, que pueda experimentar hasta dónde puede llegar una máquina y dónde están los límites, porque eso te ayuda a hacer un diseño mejor y que sabes que a la gente le va a funcionar. Este ejemplo es bastante viejo, la verdad, pero me sigue gustando mucho y es precisamente eso, un ejemplo de un diseñador que entiende cómo funciona esta tecnología, qué se puede hacer, ¿de acuerdo? Y bueno, supongo que la mayoría ya lo conocéis, pero es un diseño, la verdad, que, pues eso, que no se puede hacer con otra tecnología porque está pensado específicamente para FDM. En resumen, como digo, para un diseñador lo más importante cuando va a diseñar una pieza que está pensada para imprimir en 3D, lo importante es entender la tecnología. Aquí he añadido un par de puntos más, como son el tamaño de la geometría y los errores de malla. En cuanto al tamaño de la geometría, esto está relacionado con una tendencia que he visto últimamente, y es el hecho de pensar que porque un diseño tiene más polígonos es mejor o tiene mejor resolución, cuando en realidad esto es un poco como los megapíxeles de una cámara. No por tener más megapíxeles la foto te va a salir mejor, porque hay otros factores que entran en juego, como es la lente, como es el sensor. Aquí pasa lo mismo. No importa tanto el número de polígonos,
sino que los polígonos estén bien definidos y se definan bien las formas que tu diseño tiene. Y el tema de los errores de malla es algo que realmente lo que conseguimos es mejorar la experiencia de usuario. Si generamos un modelo que no tiene errores de malla, le vamos a ahorrar a nuestro usuario o a nuestro cliente que cuando abra el slicer tenga el típico mensajito de error o que le pueda dar incluso errores al laminar. A veces, no sé si os ha pasado, que laminas un modelo que parece que está bien y de repente en la previsualización le falta una capa y no sabes por qué es. Y es porque es un error de malla que el slicer no es capaz de interpretar, ¿vale? Entonces son, pues eso, una guía como de buenas prácticas o consejos que a mí me gusta tener en cuenta cuando hago un diseño. Si vamos un paso más allá y hablamos de multicolor, que se ha extendido desde hace 3 años, se ha popularizado mucho, ha entrado en muchas casas por lo barato que es ahora, también hay ciertas cosas que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, un diseño tan sencillo como es una intersección de un cubo y una esfera. Si yo tengo que diseñar algo así y sé que se va a pintar en multicolor, voy a procurar que haya una muy buena definición geométrica entre la separación de las dos piezas. ¿Por qué? Porque esto luego va a ser mucho más fácil de interpretar para el slicer, vas a poder pintar esa pieza mucho más fácil sin tener que recurrir a la herramienta del pincelito y además el número de polígonos que tienes es mucho menor que si haces un diseño como el de abajo, ¿vale? A día de hoy las inteligencias artificiales te dan diseños más cercanos a esto, ¿vale? Es decir, tienen un número de polígonos enorme y no por ello tienen mejor definición, porque si nos fijamos, cuando nos acercamos a la intersección de la esfera y el cubo, se pierde la definición de esa intersección, empieza a ser un poco más suavizada, más redondeada. Y esto al final lo que nos da es problemas al intentar pintarlo, porque el slicer no acaba de entender dónde acaba una pieza y dónde empieza la otra. Él solo ve triángulos y busca límites de ángulos, ¿vale? Mientras que en el ejemplo anterior, como hay una muy buena definición, hay un corte angular muy limpio, el slicer tiene una facilidad mucho mayor a la hora de pintarlo. Y esto evidentemente se refleja al laminarlo. En el caso inferior tendríamos que recurrir a herramientas como el pincel, repasarlo a mano, y aún así nunca se deja del todo perfecto y siempre aparecen inconsistencias de color en las transiciones. Podemos ir un paso más allá, y esto es algo que descubrí no hace tanto tiempo, y es que si yo sé que las piezas van a imprimirse en colores distintos, a la hora de diseñarlo ya puedo tenerlo en cuenta y diseñarlo como sólidos distintos. A nivel geométrico es idéntico, es decir, tienen los mismos polígonos exteriores, el caso de arriba y el de abajo. La única diferencia está en el interior. Y esto afecta a cómo el slicer interpreta esta información. En el caso de arriba, yo solo le estoy dando información exterior, de forma que el slicer me respeta la pintura exterior, pero hace lo que le da la gana en el interior, porque esa información no la tiene y tiene sus propios algoritmos para decidir pues, por dónde van los colores. Y no siempre lo hace como queremos. Hay veces que es el color azul el que entra dentro del color blanco y hay veces que es al revés, que es el blanco el que entra dentro del azul. Y esto genera unos problemas que ahora os enseñaré. Sin embargo, en el caso inferior, si yo separo cada pieza en un sólido distinto, le estoy dando al slicer toda la información. Va a saber a nivel interno cómo es esa pieza, va a saber dónde están los límites y me va a hacer transiciones mucho más limpias. Esto yo me di cuenta al hacer una versión multicolor de uno de mis diseños. Exactamente con los mismos polígonos, la misma geometría, la diferencia entre pintar la pieza y definir el sólido y asignarle el color al sólido entero. Aquí, como veis, el slicer, lo que es el contorno me lo respeta, pero hay algunas veces que el color blanco se mete hacia dentro del marrón y hay veces que es al revés, porque no le estoy dando la información del interior. Y al final pues, me crea estas pequeñas inconsistencias que a nivel estético pues, no son agradables. Sin embargo, haciéndolo como abajo, con sólidos independientes, pues el resultado es muchísimo más limpio. Esto, evidentemente, a la hora de diseñarlo es más faena, porque tienes más piezas de las cuales tienes que asegurarte que las mallas no tienen error. Es un poco más tedioso de gestionar, pero desde mi punto de vista vale la pena hacer esta inversión, pues porque al final lo que te distingue como diseñador es la calidad de tus diseños, es al final lo que va a ver el usuario final. Y al final deja un mejor sabor de boca, da una mejor experiencia de usuario
que tú des un archivo que al laminarlo ya te salga con intersecciones transiciones de color perfectas. Algo parecido pasa cuando diseñamos para montar, que si recordáis es lo que he dicho al principio que a mí no me gusta hacer. No me gustan los diseños que hay que montar por piezas. Sin embargo, es algo que el mercado demanda, bien porque una persona no tiene una impresora multicolor y quiere imprimirse un diseño en varios colores, o bien porque se quiere hacer a gran escala, pero no quiere tener que lidiar con este exceso de purga y de gasto de material. Entonces, al final, cedí y empecé a hacer algunos de mis diseños aptos para montaje. Aquí hay que tener en cuenta principalmente 2 puntos. Que las piezas deben encajar, aunque parezca obvio, y que deben estar bien alineadas. El tema de la alineación, dependiendo de la forma de la pieza, es automática, porque si es una forma orgánica, al final solo va a tener una orientación en la que esas 2 piezas pueden encajar. Si no, si existen simetrías o posibilidad de confusión, pues siempre puedes añadir una pequeña pestaña, un pequeño pin de alineación, que te ayuda a que esas piezas sepas que solo se pueden montar en esa orientación y, por tanto, que no haya error, porque el usuario no lo pueda montar mal. Por otro lado, el tema de que encajen, esto realmente el problema viene cuando no sabes a qué escala va a ser impresa esa pieza o las tolerancias de la impresora de la persona que la va a imprimir. Entonces, aquí hice varias pruebas y no soy un experto en esto, como os he dicho, me di cuenta de esto hace poco, empecé a hacer los modelos por piezas hace poco, pero a día de hoy el sistema que más me funciona, que mejor me funciona, es hacer un corte cónico de las piezas, es decir, que desde la superficie hacia el interior hay una disminución de tamaño, ¿vale? Es un corte cónico, de forma que esto nos hace que las piezas sean mucho más tolerantes a diferencias de tolerancias. Es decir, si por lo que sea las piezas se imprimen a un tamaño menor del que toca, van a seguir encajando, porque la forma cónica va a permitir que una pieza encaje dentro de la otra, aunque se quede un poco en receso, pero estamos hablando de tolerancias muy pequeñas y no se va a notar. Y del mismo modo, si la impresora está mal calibrada y te salen las piezas con exceso de extrusión un pelín más grandes, sigue encajando gracias a este corte cónico y va a quedar un poco en relieve, pero de nuevo esto es una distancia muy pequeña que no se va a apreciar a simple vista. Y sin embargo te aseguras de que cualquier persona puede imprimir piezas al tamaño que sea y van a seguir encajando porque tienes este corte cónico en todas las piezas. Como he dicho, a modo de resumen de esta parte, es importante hacer sobre todo las intersecciones limpias porque van a facilitar mucho la pintura de la pieza en el slicer y a modo extra, al hacerlo con sólidos independientes, pues se generan estos bordes más limpios y estas impresiones más estéticas. Ahora, entrando ya un poco más en el terreno de la IA, esto no es una comparativa de IAs, simplemente ni un diseñador versus inteligencia artificial. Simplemente quería evaluar cuál es el estado actual de las inteligencias de modelado y compararlo con un caso real, ¿vale? El último diseño que he hecho, que es este Calidragon esqueleto, dije voy a intentar sacarlo con las IAs más populares que hay a día de hoy y ver qué hay, ver cómo de bueno es ese diseño, ver cómo de imprimible es ese diseño. Empecé por Messi, le pasé como prompt que quería un dragón bebé, sin patas y con media cabeza de esqueleto. Me hizo caso solo a lo del dragón, pero la verdad que el diseño es muy chulo, es un diseño la verdad que bien proporcionado, además no es simétrico, que para una inteligencia artificial es algo más difícil de gestionar. Tiene muchos detalles, tiene buenas texturas. Hay algo que me gustó y es que las patas y la cola están apoyadas en una base plana, es decir, ya está pensado para ser impreso sobre una base. Y la verdad que el modelo no está mal. Si hacemos zoom a la zona de la cabeza sí que empezamos a ver cosas un poco raras. Vemos que ha intentado modelar los dientes pero que no han salido del todo bien. Esto habría que ver el slicer exactamente cómo lo interpreta o si es capaz de imprimir algún detalle o necesitamos retocar esta parte. En la parte del ojo vemos esta falta de definición que os comentaba antes. Es decir, no hay una transición limpia entre el ojo y el párpado. Si yo quiero pintar esta pieza, voy a tener que pintarla a mano con la herramienta del pincelito, que me va a llevar pues, tiempo y al final no va a dar un resultado tan limpio. Pero bueno, en general el diseño la verdad que es bastante chulo y da miedo.
Yo, si alguno de aquí es diseñador, os aconsejo que hagáis este ejercicio porque la verdad que es interesante ver dónde está ahora mismo el mercado de inteligencias artificiales y las capacidades que tiene. Pero bueno, no lo he dicho, pero evidentemente este diseño necesitaría un montón de soportes para ser impreso. Todas las alas, las patas delanteras, cada uno de los piquitos y los cuernecitos necesitarían un soporte. En realidad este diseño, para quitar los soportes, sería un poco infierno, pero bueno. Luego pasé a Tripo, con el mismo prompt, sigue manteniendo las patas, no sé por qué, pero sí que me hizo caso con el tema de la calavera. En este caso sí que me encontré una malla mucho más limpia, más definida, pero de nuevo veo un exceso de polígonos. Es decir, yo aquí veo una resolución excesiva que lo único que me aporta es tamaño al archivo. No hace falta que un archivo tenga tantísimos polígonos para definir una cara plana. Y además, si hacemos zoom, volvemos a ver que no es una transición limpia y, aunque está bastante mejor que Messi, sigue sin ser, ¿cómo decirlo?, amigable para el slicer. Y en este sí que me encontré algo que no me gustó y es que sí que tenía errores de malla. Aquí lo pasé por Blender y sí que me detectó varios polígonos que intersectaban, vértices que no estaban bien cerrados, aristas que no estaban bien cerradas. Y esto sí que me preocupaba más. Pero de nuevo la verdad que es un diseño bastante chulo. Yo no sabía que estábamos ya a este nivel y está interesante. Luego pasé a Item 3D o Item 3D. Este sí que me permitía subir imágenes del diseño y le pasé la imagen foto frontal, trasera y 2 laterales. Al principio me acojoné, ¿vale? Cuando lo vi, dije, hostia, qué liada. Pero luego sí que me di cuenta que no he acabado de entender los detalles. El tema de los huesos ha hecho un poco un amasijo, me ha cambiado geometrías y sí que tiene geometrías hacia abajo que necesitaríamos soportes para imprimir. Y evidentemente todo tiene una geometría muy redondeada que de nuevo no podría ser pintada con el slicer. Y por último, probé el que me habían dicho que a día de hoy es la mejor herramienta de IA para modelado 3D. Y la verdad es que coincido porque es el que mejor resultado me ha dado. También le pasé las imágenes como prompt y me generó un modelo que incluso con una previsualización a color, que no se puede trasladar directamente al slicer, pero a modo de visualización la verdad que está muy, muy interesante. El diseño también está sobre una base plana, perfectamente plana, pensado ya imagino que para una impresora, pero volvemos a tener el problema de que no puedes pintar de forma fácil este modelo. Y especialmente este modelo, que tiene detallitos tan pequeños, tener que hacerlo a mano es bastante tedioso. Pero la verdad que asusta un poco, ¿no? ¿A qué nivel está ya la inteligencia artificial de modelado 3D? Entonces, con esto no quiero decir que no haya que usar la IA. Eso ya depende de cada persona que quiera usarla o no. Podemos usarla como herramienta si somos diseñadores, porque al final es una herramienta como cualquier otra y que nos da ciertas ventajas. Por ejemplo, lo primero que hace un diseñador cuando se va a enfrentar a un diseño nuevo es buscar imágenes de referencia. Si voy a diseñar un dinosaurio, busco imágenes de dinosaurio, porque no me sé cómo es el dinosaurio de memoria, no sé las proporciones, los detalles, busco imágenes. Si voy a hacer un dragón bebé mitad esqueleto, pues a lo mejor en Google no encuentro nada. Sin embargo, una IA me puede proporcionar imágenes de referencia que yo puedo tomar como punto de partida para trabajar y para elaborar mi diseño. De forma similar, cuando empezamos con un diseño 3D, se suele empezar por un diseño de bloques para definir proporciones, definir formas básicas, y este proceso también nos lo podemos ahorrar gracias a la IA. Podemos decirle, si voy a diseñar un cuerpo humano, puedo decirle que me pase formas básicas de cuerpos humanos, de modo que yo ya tengo una base sobre la que partir, a partir de la cual ya pues, empiezo a modelar, a añadirle detalles y a hacer mi diseño. Entonces, pues me ha ahorrado un X tiempo de trabajo. ¿Qué más hace la IA? Si somos makers, no somos diseñadores y no encontramos el diseño que queremos, pues la IA es una herramienta muy buena para darnos ese diseño, porque como habéis visto, a día de hoy lo hace. Seguramente tendremos que lidiar con soportes, tendremos que lidiar con ciertas cosas. De hecho, este diseño ni siquiera tiene la base plana, tiene soportes en la planta del pie, porque la IA no ha pensado en que esto va a ser impreso en 3D, ¿vale? Pero aún así es una herramienta muy buena como maker que puedes utilizar.
algo que hace muy bien la IA también es el tema de rostros humanos. Tú le puedes pasar una foto y te lo va a hacer muchísimo más rápido que cualquier diseñador, porque del tema de retratos sí que hay mucha información online, ¿vale? Y en pocos segundos puedes tener tu propio busto de Pablo, ¿vale? Y te lo puedes poner en casa. ¿Qué no hace la IA? A día de hoy, todo lo que se acerca más al CAD, al diseño desde el punto de vista de la ingeniería, por decirlo así, todo lo que necesita más precisión, más de números, que le digo yo, de momento queda un poco alejado. Sí que hay algunas inteligencias que están empezando a juguetear con esto, pero funciona completamente distinto a las de modelado. Cuando hablamos de CAD, estamos hablando de algo más cercano a la programación que a la imagen. Entonces, la forma de enfrentar lo que tiene la IA es completamente distinta. Y de momento todo esto se le queda lejos. Mucho más si es un modelo compuesto por distintas piezas que deben encajar. Esto de momento no ha llegado. Insisto con lo de momento porque sé que llegará. Al final las IAs van a aprender a hacer prácticamente de todo. Pero de momento es algo que se les escapa. ¿Qué no hace tampoco? Pues elementos móviles, diseños que requieran un montón de piezas individuales que tienen que ensamblarse, tienen que encajar, tienen que moverse al unísono, ¿vale? No te van a hacer una lista unas instrucciones de montaje, no te va a hacer una lista de materiales, porque todavía esto se le escapa y va mucho más allá de lo que es el modelado. Por último, ¿qué hará la IA o cuándo lo hará la IA? Esto es algo complicado de saber porque está avanzando muy deprisa. En los últimos meses, pocos años, se ha invertido muchísimo dinero, muchísimos recursos en el desarrollo de las inteligencias artificiales en todos los ámbitos. Y sí que es verdad que parece que estamos llegando un poco a una curva de saturación donde cada vez las mejoras ya no son tan abruptas como antes. Es decir, cada mejora que se consigue ahora es un poco más pequeña que la mejora anterior. Entonces, en cuanto al modelado 3D, yo creo que la IA ha llegado a un punto en el que es difícil que haga mejores modelos, pero sí que va a poder empezar a hacer modelos más imprimibles, es decir, más orientados a la impresión 3D. Yo creo que será el próximo paso de las IAs de modelado, va a ser ese, que sean, pues que ya te den un modelo que no necesite soportes o que venga ya prepintado o ensamblado por piezas. ¿Hay alguna IA que ya juguetea con esto de dividir un modelo por piezas de forma regular? Uy, me he pasado. De forma regular, pero al final es algo que llegará. Igual que la inteligencia artificial llegará a controlar el CAD, porque al final es programación, es texto, y eso es algo que la IA gestiona muy bien. Solo falta hacer las conexiones necesarias para llegar ahí. Y poco más. Muchas gracias por aguantar mi rollo. Aquí tenéis... Gracias. Aquí tenéis mis redes sociales y algunos de los repositorios en los que están mis diseños, no están todos. Como he dicho antes, tengo un problema de repositorios, pero bueno, muchas gracias.